San Antonio Abad, modelo de espiritualidad ascética, testigo radical del Evangelio, nació al sur de Memphis el año 250 en Egipto. Sus padres fueron personas acaudaladas. A los 20 años quedó huérfano de padre y madre. Al entrar a una iglesia oyó aquellas palabras que Jesús decía: si quieres ser perfecto, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Se fue de la iglesia y vendió sus propiedades que sus padres les habían dejado a él y a su hermana en herencia, y repartió el dinero entre los más necesitados. Lo mismo hizo con sus casas y mobiliarios. Solo dejó una pequeña cantidad para vivir él y su hermana. Luego oyó leer en el templo aquella frase de Cristo: no os preocupéis por el día de mañana, y vendió el resto de los bienes que le quedaban, y asegurando en un convento de monjas la educación y el futuro de su hermana, repartió todo lo demás a las personas más pobres, y él se quedó en absoluta pobreza, confiado solo en Dios. Se retiró a las afueras de la ciudad a vivir en soledad y oración. Vivía cerca de algunos monjes que habitaban por allí, y de ellos fue aprendiendo a orar y a meditar. Recordando la frase de San Pablo: el que no trabaja, no come, aprendió a tejer canastos, y con el trabajo de sus manos conseguía su sustento. Su fe era tan grande que de pronto oía hablar de algún santo, se iba hacia donde él a escucharle sus consejos y tratar de aprender de cómo llegar a la santidad. Y así pronto fue también él un ermitaño admirable y santo. San Antonio Abad trabajó arduamente cuando salió la persecución contra los cristianos. El santo se fue a la ciudad de Alejandría para animar a los cristianos a no negar a Cristo y de su santa religión. Los paganos no se atrevieron a hacerle daño, porque la gente lo veneraba como a un hombre de Dios. Allí va el santo, exclamaban hasta los paganos al verlo pasar. Los últimos años de su vida era muy visitado por peregrinos que iban a pedirle consejos, quien los atendía conjuntamente con sus discípulos en la palabra de Dios. Murió a los más de 100 años, pero siempre conservando la amabilidad y la alegría. Los antiguos le tenían mucha fe por ser una persona de ejemplo y modelo de cristiandad. Dios, Padre misericordioso, tú que le concediste a San Antonio Abad la gracia de saber dominarse tan perfectamente a sí mismo y dedicar su vida a la oración y hacer el bien a los demás, haz que también nosotros, con tu ayuda y protección, no busquemos darle gusto a nuestro egoísmo, sino que dediquemos nuestra vida a amar a nuestro Dios y a servir a nuestros prójimos.